Archivo de Ceniza presenta El nigromante del último ejército. Un relato sobre guerra, desesperación y un reino que ganó su última batalla después de quedarse sin soldados. Cuando Varos perdió a su último ejército, el rey abrió la torre que llevaba 20 años sellada. Dentro esperaba un hombre encadenado a un trono de hierro, rodeado de cráneos vacíos y velas consumidas. El nigromante sonrió antes de que nadie dijera una palabra, como si llevara años oyendo acercarse aquella derrota. La capital ardía. Las murallas exteriores habían caído 2 noches antes. El ejército del sur ya había cruzado los jardines reales. Los patios estaban llenos de heridos, de carros rotos y de hombres demasiado jóvenes para saber que una guerra puede terminar antes de que uno aprenda a sostener una lanza sin temblar. El rey Oren-Balcaar había perdido 3 campañas, 2 hijos y casi toda la mitad norte del reino. Solo le quedaba Varos, y debajo de la Torre Blanca le quedaba Maeldraven. Habían encerrado al nigromante 20 años atrás, cuando el reino todavía fingía que la magia negra era una abominación demasiado útil para destruirla y demasiado peligrosa para soltarla. Lo mantuvieron vivo por miedo. Lo mantuvieron cerca por previsión. Y aquella noche, cuando ya no quedaba nada más que vender a la guerra, fueron a comprarle muertos. El rey no bajó solo. Lo acompañaban su canciller, 4 guardias y la capitana Elira Vos, la última oficial, que todavía podía caminar sin ayuda y mirar al rey sin fingir esperanza. Encontraron a Mael sentado en la oscuridad, con el pelo blanco, la barba hundida en el pecho y los brazos cubiertos de runas cicatrizadas. Tenía el aspecto de un hombre consumido. Sus ojos, en cambio, tenían la paciencia de alguien que llevaba mucho tiempo sin perder una sola apuesta. El rey le ofreció libertad, tierras, oro, perdón real. Mael se rió con una voz reseca. Después miró a Elira, no al rey, y preguntó cuántos quedaban vivos sobre las murallas. 372, respondió ella. Quizá menos al amanecer. Mael asintió despacio. Dijo que no quería oro ni tierras. Solo una condición: que nadie le dijera luego que había salvado al rey. Lo sacaron de la torre encadenado por costumbre. Él mismo pidió que le quitaran el hierro al llegar al patio de ceniza, donde se apilaban los cuerpos de los caídos de aquella semana. Había soldados de Varos, campesinos reclutados a la fuerza, arqueros sin manos, niños mensajeros y mujeres muertas con cuchillos de cocina aún apretados entre los dedos. Mael caminó entre ellos como un sacerdote entre tumbas abiertas. Se arrodilló, hundió la mano en la sangre seca de un lancero y dibujó un círculo negro sobre la piedra del patio. Luego otro y otro más, hasta cubrir el suelo con una espiral de símbolos que subía por las escaleras, trepaba por las paredes y parecía querer envolver la ciudad entera. Cuando terminó, alzó la cabeza y pronunció una sola orden: Varos aún no ha terminado de morir. La tierra respondió, no con un temblor, con manos. Primero salieron dedos del barro de los patios, de las fosas comunes junto a la muralla y de los jardines donde habían enterrado deprisa a los nobles para no manchar las criptas. Luego surgieron brazos, espaldas, mandíbulas rotas, cascos hundidos, costillas envueltas en lodo. Los muertos de Varos se alzaron en silencio, no como monstruos frenéticos, como soldados que recuerdan una orden antigua. Salieron de las fosas del campo norte, de los barrancos donde habían arrojado a los desertores, de las criptas familiares y del cementerio de los huérfanos.
Incluso se levantaron bajo las calles, haciendo crujir adoquines, mientras manos esqueléticas empujaban desde abajo. El ejército enemigo vio aquello al amanecer. Vio abrirse las puertas de la capital. Vio salir primero a los muertos recientes, cubiertos de flechas y barro. Detrás, a los viejos guerreros de guerras olvidadas, con armaduras comidas por óxido y estandartes hechos jirones. Y en medio de todos, caminando sin prisa, Amaeldreben con un bastón de hueso en la mano y los ojos llenos de una luz gris que no pertenecía a ningún vivo. La batalla fue una carnicería. Los muertos no gritaban, no huían, no sentían el peso de las lanzas clavadas en el pecho ni el miedo al fuego. Se limitaban a avanzar. Cortaban, caían, volvían a levantarse. Los jinetes del sur vieron a sus caballos negarse a pisar cuerpos que caminaban. Los arqueros dispararon hasta quedarse sin dedos sanos. Las líneas se rompieron en una hora. Al mediodía, el ejército invasor ya corría hacia el valle, perseguido por hombres que no necesitaban respirar para seguir marchando. Varos ganó. Y ahí empezó el verdadero problema. Porque al caer la noche, los muertos no regresaron a sus tumbas. Permanecieron inmóviles en las plazas, sobre las escaleras de los templos, en las puertas de las casas derruidas y a lo largo de las murallas rotas. Como un ejército esperando una segunda orden. El rey quiso celebrarlo. Ordenó encender hogueras, abrir barriles y proclamar la salvación del reino. Nadie cantó. Los vivos miraban a los muertos. Los muertos miraban la ciudad. Y Maeldraben seguía en el patio de ceniza, con la cabeza inclinada, como si escuchara una conversación demasiado lejana para todos los demás. Fue Elira quien se acercó. Le preguntó por qué no se tumbaban. Mael respondió sin apartar la vista del horizonte. Porque no les pedí que defendieran al rey. Les pedí que defendieran el reino. Elira comprendió antes que nadie lo que eso significaba. Un rey puede confundir su corona con su patria. Los muertos no. Durante la madrugada comenzaron los recuerdos. No en Mael, en ellos. Un soldado muerto frente a la panadería giró la cabeza hacia el palacio, porque recordaba que lo enviaron a un frente imposible, con botas rotas y pan mohoso. Una mujer alzada desde la fosa del barrio norte recordó que la milicia real quemó su calle para frenar el avance enemigo y la dejó dentro. Cientos de cadáveres recordaron impuestos de guerra, reclutamientos forzados, cosechas requisadas y nobles que huyeron con carros llenos mientras el pueblo cerraba las puertas desde dentro para morir más despacio. El rey Oren seguía sin entenderlo. Quería que Mael deshiciera el hechizo. Quería volver a encerrar al nigromante. Quería salvar el trono usando a los muertos igual que había usado a los vivos. Mael lo escuchó en silencio desde el salón real. Luego le dijo algo que ni el canciller ni los sacerdotes supieron perdonarle. Un trono no es un reino. Oren ordenó arrestarlo. Nadie se movió. Los 4 guardias de la puerta llevaban un día entero viendo a sus hijos y hermanos caídos marchar por la ciudad con las caras aún llenas de barro. Tampoco ellos sabían ya si obedecer al rey significaba proteger Varos o solo al hombre que la había vaciado para seguir llamándose soberano. Al alba, los muertos avanzaron hacia el palacio. No como turba, como acusación. Iban en filas torcidas, armados con lo último que habían sujetado en vida. Lanzas partidas, hachas de leñador, palas, cuchillos de cocina. Un niño llevaba aún el cubo con el que intentó apagar el incendio de su casa. El rey reunió a sus últimos leales en la gran escalinata. Nobles con espadas decorativas, guardias exhaustos,
sacerdotes con reliquias levantadas, como si la fe bastara para que un cadáver olvidara el hambre que lo mató. Elira tomó posición entre ambos bandos, con una mano en la espada, con la otra abierta hacia Mael. Le preguntó si todavía controlaba al ejército. El nigromante la miró con una tristeza más vieja que la torre donde lo habían encerrado. Nunca controlas a los muertos, capitana. Solo les das una dirección. La matanza duró menos que la guerra. Los nobles cayeron primero. Los guardias resistieron algo más. Algunos tiraron las armas al ver avanzar a sus propios hermanos, esposas o hijos entre las filas grises. El rey Oren intentó huir por el corredor de los tapices. Lo alcanzó un lancero muerto al que él mismo había ascendido por prometerle tierras que jamás entregó. Cuando lo arrastraron hasta el patio de ceniza, toda la ciudad estaba mirando. Oren gritó que había hecho lo necesario. Gritó que un reino solo sobrevive si alguien acepta mancharse las manos. Mael no respondió. Fue uno de los muertos quien habló. Un viejo soldado sin mandíbula, alzando apenas el brazo con el que aún sostenía un estandarte agujereado. Y todos entendieron su respuesta sin escuchar una sola palabra. El rey murió en el mismo patio donde había comprado a sus muertos. No de magia, de memoria. Después, por fin, el ejército se detuvo. La ciudad entera esperó algo. Una nueva orden, un nuevo rey, una segunda purga. Mael se volvió hacia Elira y le preguntó si Varos todavía merecía seguir viva. Ella miró alrededor. Vio a los huérfanos que seguían escondidos bajo carros. Vio a los heridos que no podían ni celebrar ni llorar. Vio a los campesinos que habían resistido tras los muros sin haber decidido nunca aquella guerra. Entonces respondió que los reinos no merecen nada. La gente, a veces. Mael asintió. Luego caminó entre sus muertos una última vez. Tocó frentes rotas, cascos hundidos y manos sin dedos. Les dio las gracias como nadie se las había dado en vida. Y pronunció la segunda orden. Ahora sí, descansad. Uno por uno, los muertos de Varos cayeron donde estaban. En la escalinata, en la plaza, junto al pozo, sobre la muralla, como si la guerra hubiera terminado de golpe en todos los tiempos a la vez. Cuando el silencio volvió, Elira buscó a Mael. El nigromante estaba sentado en el suelo, apoyado contra el antiguo círculo de runas. Sonreía, pero ya parecía más muerto que vivo. Le dijo a la capitana que los reyes siempre temen a los nigromantes por la misma razón. Porque los muertos son muy malos, mintiendo sobre cómo los trataron los vivos. Murió antes del amanecer, sin cadenas, sin torre y sin pedir perdón a nadie. Elira no aceptó la corona. Tampoco permitió que otro noble la reclamara. Durante un año, Varos fue gobernado por una junta de supervivientes, viudas de guerra, artesanos y capitanes mutilados. No fue un tiempo limpio, pero fue el primero en mucho tiempo en el que nadie podía decir que el reino olvidaba a sus muertos. Años después, Iria recibió en el archivo de ceniza una pequeña caja de hierro blanco procedente de Varos. Dentro había una falange ennegrecida y una nota doblada muchas veces. La nota decía que pertenecía a Mael Dreven, el nigromante del último ejército. Y debajo, con otra letra, había una sola frase. Un reino puede usar a sus muertos para sobrevivir. Lo que no puede impedir es que recuerden por qué murieron. Y así quedó registrado en el archivo de ceniza, donde algunos ejércitos no marchan por gloria, sino para obligar a los vivos a mirar lo que enterraron demasiado deprisa. Si este relato ha dejado ceniza en tu memoria, deja tu marca
bajo este archivo. Suscríbete a Archivo de Ceniza para escuchar el próximo testimonio antes de que alguien lo entierre de nuevo. El archivo volverá a abrirse pronto.